bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este subprograma Letra y Calle. En esta oportunidad estaremos hablando, conversando acerca del tema de la laicidad y la diversidad. Para ello hemos invitado a un especialista, al doctor Daniel Gutiérrez. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación a Bolivia, que tan maravillosa y siempre tan seductora, así que con mucho gusto. Te agradezco tanto esas palabras, Daniel. Daniel es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Cultural. Sus líneas de investigación son desigualdad social y educación, etnicidad, pueblos originarios y ciudadanía, además de diversidad, multiculturalismo y ciudadanía, creencias religiosas, cosmovisiones andinas, laicidad, derechos humanos, bioética y derechos colectivos. Desde el 2006, él es reconocido a nivel regional como un connotado especialista de la laicidad. Por eso la conversa promete ser fabulosa. Te agradecemos otra vez estar aquí. Tenemos que enviarnos, antes de empezar, a un corte. Vamos con la nota, por favor. La laicidad alude a la condición de la defensa y el ejercicio de los principios del laicismo, que fundamentalmente es la separación entre las sociedades civil y religiosa. El significado preciso del término laicidad es objeto de debate, pues si para algunos significa mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte, para otros se insiste en la no inclusión de la influencia religiosa en la vida social y política. Está en discusión una distinción terminológica entre laicidad y laicismo, en la cual hay dos enfoques principales. 1. Desde sectores cristianos se defiende la distinción terminológica. Afirman que no puede haber una neutralidad en el sentido de exclusión del aspecto religioso en la vida pública y social, al considerarlo parte constitutiva de los derechos sociales de la persona. 2. Desde sectores laicistas se defiende la estricta neutralidad del Estado en materia religiosa y se considera que los términos laicismo y laicidad son sinónimos o que se refieren a lo mismo, siendo laicidad el carácter de laico y laicismo aquello que es favorable a lo laico. Critican asimismo el concepto de laicidad positiva, al que consideran como una forma de clericalismo encubierto, por considerar que rompe esa neutralidad. Pero el debate sigue abierto y el concepto y las implicaciones políticas, ideológicas y sociales han ido tomando diferentes vertientes para el siglo XXI. Gracias por esa nota tan ilustrativa. Daniel, a partir de lo que acabamos de ver, sabemos que la laicidad, y ya estamos entrando en materia para aprovecharte lo más que se pueda, sabemos que la laicidad tiene distintos significados a lo largo de la historia. Hay una casi confusa relación entre significado y significante ahí, pero sabemos que tú puedes darnos ahora la pauta para ver qué es lo que la laicidad significa en el mundo contemporáneo. A ver, creo que es importante lo que acabas de mencionar, César, porque a pesar de que la laicidad es un neologismo, vamos a decirlo francés, del siglo XIX, en realidad yo diría que es un proceso político, pero también de mentalidad colectiva, que va en el sentido de la no exclusión, ¿sí? Yo diría que la laicidad, aunque no sea nombrada como tal, es un instrumento de gobernancia, de organización, de gestión entre los pobladores, los gobernantes o los no gobernantes, simplemente la población, que busca la inclusión, pero a través de la no exclusión. Porque siempre es más factible, más práctico ver en dónde no se excluye que pretender que se incluye cuando se toma una decisión, se plantea, se propone una regla. ¿Por qué? Porque la inclusión remite a la diversidad que está sustancial, consubstancial en la idea de la humanidad, en la práctica de los seres humanos, en las sociedades mismas, y es pretender que abarcamos toda esa diversidad cuando queremos ser incluyentes. Entonces, más bien, es una herramienta de inclusión desde la no exclusión, y sobre todo, eso es importante, sobre todo en el ámbito institucional, en el momento en el que hay representantes que justamente suelen ser los que organizan las leyes, los que organizan las sociedades y que supuestamente llevan a que vivamos en un régimen
convivamos en un régimen pacífico, ¿sí? Es incluyente desde la no exclusión, pero sobre todo pacífico. Y en ese sentido, pues, se trata de una situación que podemos verla ilustrada desde hace incluso 2.500 años, 3.000, cuando, claro, cuando hay espacios en los que hay solamente un grupo que monopoliza o que se privilegia en el ejercicio de sus intereses. Y ahí es donde surgen, por ejemplo, movimientos en donde reivindican o demandan la inclusión y el no favoritismo a una u otra. Lo podemos ver en la antigua Grecia, lo podemos ver incluso en nuestras sociedades en la Villa La, antes de la, antes de la invasión de los ibéricos, ¿verdad? En cada época. Simplemente se le puso el nombre, como una caja de herramientas, laicidad, que se inventaron de alguna manera desde la Ilustración, desde los países occidentales, pero hay que entender que es un proceso además. Es un proceso que no termina, que no es finito, que está en una constante dinamismo a partir de las exigencias y demandas de la población, de la no exclusión, a partir de la visibilización de esa pluralidad, esa diversidad, que para el tiempo en el que estamos ahora, cada vez es más relevante. No es que ahora seamos más diversos, es que ahora se está aceptando, ahora se está dejando visibilizar, pero la diversidad es consustancial a las sociedades humanas, y si no hay ese intercambio en esa diversidad, las sociedades perecen. Afortunadamente ahora, en los tiempos que estamos viendo, paulatinamente se está llegando a esta sucesión de derechos. Yo diría que es un proceso de mundialización histórico, cultural, que aunque tenga ese nombre, no tenga ese nombre, ha existido, y que aquí, en nuestras naciones, se terminó importando junto con los marcos de los estados nacionales y de todas estas industrias, podemos decir, ideológicas de la liberación. Es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque a veces nos imaginamos que la laicidad, como acabas de decir, ¿no? Bien, es un invento, digamos, no es un anatopismo, ¿no? Es decir, es un concepto que se trata de llevar a todas partes, digamos, de forma, digamos, incluso negando las diferencias. Pero lo que acabas de decir me parece muy interesante. Las conformaciones de los estados nacionales en el siglo XIX en nuestra región generan también esos espacios en los que la laicidad puede ser o jugar el papel ese que dices de instrumento útil, ¿cierto? ¿Eso te estás refiriendo ahora? Sí, a ver, yo creo que sí es importante lo que acabas de mencionar. Efectivamente, es una noción que nace en Occidente, que nace por ahí incluso en el siglo XVI, siglo XV incluso yo diría, efectivamente hay una serie de elementos o factores, la protestantización o el cristianismo reformado, pero también toda esa pluralidad de formas de existir sagradas, que ya no se remitía nada más a lo católico, para el caso de Europa, por ejemplo, pero también no olvidemos la Revolución Francesa, ¿sí? Los pensadores previos a la Revolución Francesa, que eran estos Locke, Rousseau, por ejemplo, el Rousseau que habla del contrato social, los seres humanos nos podemos arreglar entre nosotros, y no forzosamente en una entidad superior católica. Se habla, Voltaire, que era un poco anticlerical, entonces, donde decía, es la razón, es el progreso, es un Estado imparcial el que tendría que regirnos. A lo que estamos yendo aquí, en esta reflexión de la laicidad, sobre todo, y creo que lo más importante, es que la legitimidad de los gobernantes ya no están en el seno de una divinidad o incluso de una realeza, sino su legitimidad se sustenta en lo que es la etimología de la palabra laicidad, laos, el pueblo. Entonces, eso es la base, si podemos entender en la actualidad, la base de los estados nacionales actuales, que le llaman democracia, que también dice demos en griego, que también significa pueblo, que es lo que nos está diciendo, el Estado es un mediador entre la sociedad y la naturaleza, entre la misma sociedad y las personas que lo habitan, pero se sustenta en esa soberanía popular, en lo que nosotros supongamos concordar, y que ellos lo van a llevar a la gestión política o económica. Obviamente, antes de todo esto que sucediera, pues hubo una primera mundialización con la invasión a Villa La o a la región, y trajeron con ello el cristianismo. Y al inicio, ¿y qué pasó con el cristianismo? Bueno, empezaron a desdeñar también otras formas de ver el mundo, salvo, por ejemplo, ahí son unas ápices de laicidad que tienen que ver con la libertad de conciencia, por ejemplo, cuando los jesuitas en Paraguay quisieron formar una comunidad
¿no? Para proteger a los guaraníes y además incluirlos en el ámbito de los saberes. En Michoacán, en México, también los jesuitas quisieron hacer esta sociedad que se llama utópica, un poco al estilo Tomás Moro, en donde más allá de que eran sujetos sin alma, como decían, en realidad eran grandes civilizaciones de las cuales Occidente podía aprender. Obviamente todos sabemos la historia, que corrieron a los jesuitas y otra cosa vino ahí. ¿Y qué vino? La búsqueda de una unificación únicamente religiosa, pero que nunca sucedió. Siempre ha existido un pluralismo religioso, cosmovisión, sacralizado en diferentes ámbitos, que a la postre, así como le pasó a Europa, en nuestras regiones sucedió primero con ese pluralismo cristiano, protestante, pero también con esa exigencia de derechos de expresión, previos incluso a las independencias, que dieron, obviamente, el asiento para esas ideas que también se vieron influenciadas con todo el paquete que vino a lo largo de 4 o 5 siglos con las ideas liberales, ¿no? Las ideas liberales, que recordemos, ese tal Napoleón trató de poner por toda Europa, y que además de que geopolíticamente ayudó a las independencias, también las influencias filosóficas se dieron en el marco de esa libertad y particularmente libertades de conciencia. No olvidemos todas las cartas epistolares, bueno, toda la epistemología que hubo entre los criollos de esa época y los filósofos de aquellos continentes, en donde justamente se gestaron estas ideas de libertad que están ahí intrínsecas en la idea de laicidad. Entonces, de lo que estamos hablando es que nuestros estados nacionales nacieron ya con toda esta impronta de estas ideas laicas, de la laicidad. ¿De eso estamos hablando ahora, Daniel? Bueno, yo creo, bueno, hay que decirlo, la verdad es que las revoluciones independentistas o liberales, podremos hacer un debate al respecto, fueron de demandas de grupos diseñados, grupos rurales, grupos campesinos, que curiosamente se transfiguró, se transformó en luchas liberales. O sea, si al inicio eran demandas de igualdades de tipo económicas, de repartición de tierras, de equilibrios en términos de derechos, en la misma dinámica de la colonia, empezó a haber movimientos de sublevación, pero en ese ámbito, que se le manejó el discurso liberalista, donde está intrínseco el de la laicidad, de estos filósofos vertientes de la Revolución Francesa, ¿no? Eso hay que aclararlo, no es que fue a partir del liberalismo. Entonces, eso dio a que se conformaran justamente los estados nacionales, pero con ese coqueteo constante entre ese catolicismo que aparentemente tenía que ser la identidad nacional, pero esa búsqueda de liberalismo y de libertades, principalmente y primeramente libertades de conciencia, después de creencia, después de expresión. A lo largo de 200 años de la conformación de los estados nacionales,